hay que llegar a un compromiso en la traducción. De acuerdo con Munén, no se puede traducir lo que decía García Lorca: entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Trata de traducirlo en algún idioma, saldría una cosa verdaderamente espeluznante. Pour moi, c'est des activités très, très différentes. Para mí es muy diferente escribir una novela o un ensayo y hacer una película. La literatura es obra de la imaginación y yo, desgraciada o afortunadamente, tengo siempre muchas ideas, ideas que intento dejar a un lado para dar rienda suelta a la imaginación. Luis Pancorbo, nacido en Burgos en 1946, periodista, se dedica desde muy pronto a esta cosa de las letras. En 1968 gana el primer premio de ensayo de Revista de Occidente con un trabajo sobre Don Pío Baroja. Ha publicado una guía secreta de Roma para españoles, con prólogo de Rafael Alberti, unos diálogos italianos en los que recoge una serie de conversaciones con personalidades de la cultura de aquel país, un libro sobre Umberto Eco, Ecoloquio con Umberto Eco, sobre semiótica. ¿Por qué esa dedicación a Italia? Fue más que nada un accidente biográfico. Estar en Italia 6 años, a partir del 68, me acercaba directa e indirectamente a la cultura italiana. Ahora bien, tuve como norma el prohibirme a mí mismo escribir muy pronto sobre Italia, la célebre tentación, sobre todo periodística, y besar ¿no? el santo, ¿no? Escribir un libro estando en Rusia 2 semanas, etcétera, ¿no? Entonces, solo al cabo de 6 años me atreví a publicar una guía de Roma en el contexto de millares de guías de Roma que en el mundo han sido. Y así surgió una guía de Roma muy particular para los españoles desde el punto de vista español. Y respecto al otro libro, Diálogos italianos, que recoge coloquios con Montale, con Moravia, con Pasolini, con hombres de cine, de la literatura, de la política también, fue también el resultado de otra norma que me impuse, y es tener el embrión, la idea, desde un principio e ir absorbiendo todos los materiales, todos los coloquios que pude ir teniendo con personajes italianos a lo largo de 6 años. Al final de estos 6 años tuve el material y lo publiqué. Ahora no estamos aquí para hablar de tu experiencia italiana, sino de tu trabajo sobre el francés, concretamente sobre Diderot. Acabas de publicar Santiago el Fatalista en Alianza 3. ¿Cuál es, aparte de este libro recién publicado, tu currículum de traductor? He publicado otras 2 cosas anteriormente, siempre para Alianza Editorial, concretamente un libro de cuentos de Diderot, una selección de sus relatos, titulado Esto no es un cuento, que tiene su título del Ceci n'est pas un conte, que es específicamente uno de los cuentos de Diderot, es una antología de sus principales cuentos. Y luego también del italiano, precisamente, he publicado la traducción de Boccaccio Medieval, que es una antología de textos del principal boccacista italiano, Vittore Branca. Y este entusiasmo de Diderot, de 3 libros traducidos, 2 Diderot, ¿de dónde te nace? Aquí cabría hablar un poco sobre que uno es un poco outsider o no en la traducción, de que uno está un poco en una posición marginal respecto a la traducción, habida cuenta de que tengo otras tareas y un oficio como es el periodístico. Entonces, efectivamente, ¿por qué Diderot? Pues porque me he sentido conectado, relacionado con él, porque me ha interesado particularmente su obra respecto a otras muchas que pueden haber por ahí. Es decir, por este interés sobre el autor específico ha nacido mi interés por traducirle, también considerando que había pocas y escasas traducciones de él,
y si las había eran sobre todo de las obras de pensamiento, de las obras filosóficas, mientras su narrativa, que yo considero verdaderamente interesante, moderna e incluso rompedora en muchos aspectos, en España por muchas razones era y aún es desconocida. ¿Qué tipo de razones? Porque, bueno, supongo que cuando has empezado te has planteado la traducción de Jacques Le Fataliste, habrás indagado sobre si había otras traducciones anteriores. Yo conozco, tengo un ejemplar que publicó Ciencia Nueva en tiempos, de El sobrino de Rameau, que tradujo el pasado siglo Nicolás Estébanez. Hiciste indagaciones sobre lo que había de narrativa de Diderot ya traducido. Sí, por ejemplo, Nicolás Estébanez es muy importante cuando se habla de Diderot, tan importante como el abate Marchena cuando se habla de Cándido, de Voltaire y naturalmente de Cándido y otras muchas más obras. Nicolás Estébanez y el abate Marchena además tienen connotaciones muy parecidas, son dos personajes a los que de cierta forma se les puede definir afrancesados. Ambos estuvieron en el exilio de Francia, ambos tuvieron predilección por ese periodo histórico que fue las luces en Francia. Uno escogió Diderot, otro escogió Voltaire. Ahora bien, Nicolás Estébanez, en los 2 tomos que tiene de obras escogidas de Diderot, tal como aparece se pueden consultar en la Biblioteca Nacional, no tradujo, por ejemplo, Jacques Le Fataliste, Santiago el Fatalista. Y de esta obra no ha existido en España ninguna traducción que al menos se pueda comprobar en los fondos de la Biblioteca Nacional hasta hará cosa de 6 o 7 años que se publicó una traducción en Barcelona que pasó bastante desapercibida, por cierto. Sí, por cierto, la tuya entonces es la primera. Ahora acaba de salir otra, en una edición bilingüe de la editorial Bosc, acaba de salir otra traducción de Santiago el Fatalista, que conserva, luego hablaremos de ello, el nombre de Jacques en francés. La obra, concretamente, está compuesta en 1770 y algo, mientras Diderot viaja por Holanda y por Rusia. ¿Tú crees que esto explica esa especie de descosidos en la novela, esa especie de interrupciones que te van dejando siempre una cola que nunca acaba de algunas historias, o no? Eso explica el sentido itinerante de esta novela en algún aspecto, pero estos descosidos, este jugar con los planos, este uso y hasta abuso de las interpolaciones, etcétera, no son privativas únicamente de esta novela concreta, Santiago el Fatalista de Diderot, sino que Diderot lo emplea en sus cuentos, por ejemplo, lo emplea en otras muchas obras suyas de narrativa. Es decir, es muy típico, muy consustancial en Diderot ese plantearse una estructura narrativa de una forma absolutamente no lineal, absolutamente no canónica. Bueno, no lineal en el sentido de las interrupciones, porque digamos que, cuando Santiago habla o su amo habla, estamos con flashback, estamos volviendo hacia atrás, pero la historia es lineal, no se sabe ni de dónde vienen ni a dónde van, pero cuenta un viaje, ¿no? Sí, lo que pasa es que no es un viaje que se sabe a dónde se va ni de dónde se viene, es decir, es un viaje zigzagueante y naturalmente la anécdota del viaje es lo de menos. Claro. En ese sentido es un antiviaje. Por ejemplo, si quisiéramos decir cuál es la trama de Santiago el Fatalista, nos veríamos en la imposibilidad de poder definirla. La trama de Santiago el Fatalista consiste en que vemos a un amo y a su criado, el amo de Santiago, y Santiago por los caminos de Francia. Van viajando, les ocurren peripecias, les ocurren aventuras. Santiago intenta siempre contarle sus amores, la historia de sus amores, pero nunca puede porque en el momento justo de contar la historia de sus amores y de cómo perdió su piscelage, su virginidad, en ese momento se introducen nuevos elementos, nuevos episodios, nuevos personajes que trastocan la línea del relato y que lo convierten en una especie de mosaico o de puzzle sin fin.
La novela está publicada en 1796, esto es 16 años después de la muerte del autor. ¿A qué atribuyes tú esta poca importancia que Diderot concede a su obra creativa? ¿Por qué? Él era muy consciente, por desgracia, de que su obra narrativa era secundaria. Por ejemplo, esto lo vemos paso a paso, incluso en Santiago el Fatalista, donde Diderot una y otra vez insiste en párrafos de este tenor: desdeño lo que un novelista normalmente emplearía. O bien dice: no dependería más que de mí, lector, si yo fuese un novelista como Dios manda, si yo fuese un novelista normal, para que estas cosas sucedieran así o asá. Pero él mismo se atribuye la condición de persona que accede a la literatura de una forma de diletante, de una forma marginal, por qué no decirlo, y entonces él se creía que lo que iba a dejar huella en el pensamiento pues era su carta sobre los ciegos, su interpretación de la naturaleza, su trabajo en la enciclopedia. Su trabajo en la enciclopedia, etc. Bien. En el prólogo, en el que has puesto a Santiago el Fatalista, hablas de antinovela. ¿Querías explicar un poco esto? ¿Por qué ves Santiago el Fatalista como una antinovela? En parte porque el propio autor lo veía, es decir, el propio autor cuando duda de que está haciendo una novela nos está dando la clave de que lo suyo es algo como una novela. En otro sentido, es muy importante al hablar de Santiago el Fatalista hablar de un libro que se titula The Life and Opinions of Tristram Shandy de Laurence Sterne, obra publicada algunos años antes de Santiago el Fatalista y que contiene incluso a veces literalmente partes enteras de Santiago el Fatalista. Sí, en las notas señalas esto, muchas veces las coincidencias. Exactamente. Ahí Diderot naturalmente se apresura a decir que no es un plagio, es decir, que lo ha utilizado y a mucha honra para que nadie le salga al paso diciendo que simplemente se basó en la novela de Tristram Shandy. Lo que utiliza de Sterne son algunos ingredientes narrativos, como pueden ser la herida en la rodilla en algún momento, el tipo también de relación entre amo y criado, pero sobre todo Diderot aprende en Sterne cómo no debe ser una novela, cómo si en un cierto momento el autor quiere o así le apetece, pues puede pasarse a otro plano, puede hacer intervenir al lector, puede el autor intervenir en primera persona y decir al lector o incluso a los personajes algo, cómo los personajes pueden contradecir sea al lector que al autor, etcétera, etcétera. Diderot no se atreve, por supuesto, a dejar una página en blanco, o hacer una página en negro, o hacer una página jaspeada, como hacía Sterne, pero desde luego hay muchas claves rompedoras en Santiago el Fatalista que tienen la matriz clara de Sterne. Y en este sentido, antinovela, porque si una novela canónica, vamos a llamarla así, podía ser Don Quijote, a pesar de que ya Don Quijote también rompió lo suyo respecto a los Amadises y a todas las novelas de caballería. A pesar de todo esto, sí, cuando se habla de antinovela hay que empezar por Diderot y por Sterne, no hay que irse únicamente al siglo XX y empezar a hablar de antinovela con Joyce o con Le Nouveau Roman, etc., ¿no? Convendría leer antes esto. Sí, otra cosa que también a mí me parece muy moderna es lo que podríamos llamar que Jacques le Fataliste es el inicio de la novela proletaria. Tú hablas de una estructura similar a la del libro de caballerías. Jacques es el proletario andante, exacto. Pienso. Sí, esto es muy importante. La novela y en general la literatura, hasta muy adentrada a la historia, y concretamente hasta el siglo XVIII, ¿qué era? Pues era la forma de ensalzar personajes heroicos, caballeros, damas galantes, personajes de un estatus social elevado, mientras se desdeñaba por pobretón, por desagradable incluso, la descripción de otros estamentos que desde luego han aflorado de muy poca y escasa forma hasta el siglo XVIII. El siglo XVIII, podríamos llamar también en este caso, ya empiezan a ser los estamentos más pobres los que emergen y también se puede decir que Diderot rompe una lanza también por el antihéroe. En este sentido, el amo de Santiago es un personaje secundario.
Exacto. El criado es el auténtico protagonista. Incluso el amo de Santiago es su criado en muchos aspectos. Es un poco lo que hablaba Gramsci referido a Manzoni de la literatura de gli umili, ¿no? La literatura de los humildes. O sea, los humildes como protagonistas en la novela. Vamos a hablar un poco de tus criterios de traducción, de cómo has traducido un clásico, que hay diversas teorías sobre cómo se deben traducir a los clásicos. Ante todo, ¿por qué has traducido los nombres? En el prólogo lo explicas un poco, pero quisiera que nos lo explicaras ahora. Jacques Santiago, yo creo que es mejor Santiago, ¿no? Porque nosotros decimos viernes al criado de Robinson. Perdón Friday. un momento, he visto incluso una edición en la que se llega al extremo de traducir domingo. Esto es, como viernes no existe como nombre, Friday lo han traducido por domingo, llevando al extremo esta tendencia. Eso me perjudicaría en cierto sentido, pero también hay otros ejemplos muy claros, como pueden ser, nosotros nunca decimos Candide, decimos Cándido. Sí. Nosotros no decimos Tartarín, decimos Tartarín, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció que Santiago, respecto a las otras versiones de Jacques, Diego, Jacobo, Jaime, etcétera, era el que más se adapta al sentido que también tiene Jacques en francés, que no es solamente un nombre propio, sino también el sentido de patán, de hombre de pueblo, etcétera. Digo que tiene Jacquerie como revuelta campesina. Jacquerie, etcétera, etcétera. Entonces, he utilizado ese pequeño privilegio de traductor para emplear Santiago y no Jacques. Vamos un poco sobre tus criterios de traducción. Cuando leí, nada más empezar a leer el prólogo, cuando citas la oración de Jacques, yo no recordaba el original. Entonces, la frase textual que es: tú que has hecho el gran rollo, quien quiera que seas, tú cuyo dedo ha trazado la escritura que está allá arriba, has sabido en todo tiempo lo que necesitaba. Que sea hecha tu voluntad. Amén. La palabra gran rollo, sin acudir al texto donde efectivamente estaba Gran Hulot, me abrió las carnes. Dije, pero ¿cómo este muchacho se ha atrevido aquí a meter la palabra rollo omnipotente y omnipresente? Luego, evidentemente, era una traducción perfecta de Hulot. Pero quiero apuntar esto porque en tu traducción hay muchos detalles de modernización del texto. Esto es, pienso que has intentado acercar el texto a un lector de hoy. Por ejemplo, una frase que he señalado en un momento dice algo así: quel frayeur tu m'as causé. Entonces tú traduces: qué susto me has pegado. Pienso que esto es muy moderno. O en otras ocasiones, pues avoir l'air, entonces por tener pinta de. Esto, insisto, para traducir un clásico me parece un poco irrespetuoso. Entonces quisiera que me explicaras por qué has optado por esta solución. ¿Qué susto me has pegado? ¿Cómo se podía haber dicho con algo que sonara a siglo XVIII? Me espantasteis, vuestra merced, etcétera. Algo de este corte, digamos. Pensé que no... Qué espanto más infundido. Suena prosopopéyico, evidente. Pero... Entonces, creo que así como el lenguaje, el francés que emplea Diderot no es nada dieciochesco, así como su lenguaje respecto a la literatura entonces en boga no es nada empolvado, está lleno de una vitalidad, de una frescura, de un papillotage que llaman los franceses, este sentido meteórico, de fuegos artificiales, etcétera, que utiliza sobre todo frases coloquiales, un francés muy sazonado. Todo esto era imposible mantenerlo en algo parecido y arcaico en español, y que por lo tanto lo más sencillo y lo más honesto por mi parte en este libro era hacer el lenguaje más cómodo para el lector actual, sin naturalmente vulnerar ningún sentido literal, etcétera, etcétera, pero desde luego empleando un lenguaje coloquial, comprensible y moderno. Evidentemente lo has conseguido. O sea, has acercado a Diderot a un lector de nuestro siglo. Lo que me dices me recuerda efectivamente un párrafo entero, largo, de Diderot en el que justifica el uso del verbo foutre, joder. Él lo emplea sin ninguna
sin ningún tipo de reticencia, y además dedica casi 2 páginas a justificar este empleo. Efectivamente tiene razón, foutre no lo encuentras en un contemporáneo de Diderot. Entonces, en este sentido, pienso que sí, que has conseguido acercar la traducción. Pero, sin embargo, en otros casos encuentro el proceso inverso. Por ejemplo, aquí en la página 53, has traducido reconnaissance por agnición o anagnórisis, ¿no? Entonces, es exactamente el proceso inverso. Reconnaissance, el sentido es el que tú le has dado, pero le has empleado una palabra súper culta para una palabra que en francés tiene un sentido muy evidente. Es que te gustó de repente. Sí, por ejemplo, por la palabra ignición uno tiene debilidad, ¿no? Sobre todo después de leer a Boccaccio, el de Camerón, donde la ignición es muy importante y es incluso el protagonista de muchos cuentos. Pero sobre todo respecto al proceso de traducción, yo tengo serias dudas. Dudas, por ejemplo, que voy a sintetizar en 3 citas. Según Dante, tú lo sabes mejor que nadie, traductori, traditori, ¿no? Esto ya es un grave trauma para todo el que se acerque a la traducción, si tiene el anatema de que va a hacer ya de antemano una traición. Los victorianos ingleses pensaban que la traducción es como las fresas hervidas, es decir, es algo insípido, algo que realmente no tiene la lozanía del original, que por lo tanto tampoco tiene gran importancia, es una especie de fatalidad. Octavio Paz, en su libro El signo y el garabato, es quien ha hecho un lucidísimo, un impecable estudio sobre la traducción, rompiendo una lanza a favor de ella y diciendo que la traducción es un proceso de creación, es una invención y como tal invención hasta cierto punto algo nuevo, algo que un proceso gemelo al de la creación y que por lo tanto no hay que rasgarse las vestiduras ante la traducción, que es necesaria, e incluso discute cosas tan profundas como por ejemplo la tesis que defendía Georges Mounin en un libro precisamente dedicado a la teoría general sobre la traducción, en el que Mounin decía, sobre todo concerniente a la poesía, decía, sí, se podría traducir incluso los significados denotativos del texto, pero desde luego lo que no se podría traducir jamás son los significados connotativos, es decir, los ecos, los reflejos, las situaciones de las palabras unas junto a otras, etc. Recuerdo el catálogo ese que me parece que es en ese libro de Mounin, en el que hace un catálogo algo así como de 40 tipos de pan que se venden y se consumen en determinado lugar de Francia. Entonces, según Mounin, pues claro, habría que acudir a la nota a pie de página en la que se había que explicar la composición, la cantidad de harina de salvado, etcétera, etcétera, la forma y el uso. Evidentemente hay que llegar a un compromiso en la traducción. De acuerdo con Mounin, no se puede traducir lo que decía García Lorca, entre los juncos y la baja tarde, qué raro que me llame Federico. Trata de traducirlo en algún idioma, saldría una cosa verdaderamente espeluznante. Pero, al contrario, el mismo Octavio Paz se ha atrevido a traducir de una forma luminosa y fabulosa el famoso soneto en X de Mallarmé, con rimas del calibre de Extix, la laguna Estigia, o como Onyx, o como Pitix, que sería una conca, etcétera, ¿no? Y entonces él se ha atrevido a dar una traducción de este soneto de Mallarmé que es verdaderamente impecable y que demuestra que no hay que arredrarse ante la imposibilidad metafísica de una traducción, sino que sin ningún prurito de ningún tipo uno debe traducir lo que tiene en otra lengua, no haciendo una traducción, como se decía antes en España, servil, cosa que yo personalmente ante la cual estoy en contra, ¿no? La traducción servil, pero una traducción que no desvirtúe el sentido, la trama interna de lo que quiere decir el autor, se puede y se debe hacer, e incluso se puede y se debe hacer, según mi punto de vista, que el traductor intervenga con sus modificaciones, con sus aportaciones, para, si uno está en un siglo, acercar la traducción al siglo y la época en que se está, porque volviendo a lo que decíamos antes, Nicolás Estebanez hizo traducciones estupendas
de Diderot, pero hoy escasamente legibles por todo el lenguaje, el arcaísmo, incluso el vocabulario que emplea, que no es el que está actualmente en vigor. De acuerdo, entonces yo pienso que lo que tenemos que hacer al empezar una traducción es poner un par de velitas, una a San Jerónimo, que metió la pata a fondo en ocasiones, otra entre nuestros grandes traductores a San Enrique X Canedo, que nos regaló espléndidas traducciones de autores de su tiempo. Sobre el último premio Nobel, como solemos decir los tradicionalistas, y como se ha dicho habitualmente en nuestro país para distinguirlo precisamente de los premios que se conceden a los que se inician en las letras, va a hablar, a título personal, Jesús Torbado. Supongo que habría mucho que hablar de este tema y yo solo voy a daros unas pequeñas opiniones que he recogido sobre la marcha y hace ya algún tiempo. Isaac Bashevis Singer era absolutamente desconocido en España según hemos leído en todos los periódicos, incluso hemos visto en televisión. A pesar de tener unos 20 libros publicados y a pesar de que el año anterior hubo una especie de inflación de la poesía de Alexandre con motivo de este famoso premio, sobre Don Isaac nadie sabía nada. Yo recuerdo que como al día siguiente o a los 2 días leí una deliciosísima encuesta en el diario ABC en que se preguntaba a cierto número de escritores sobre este autor polaco-americano y las respuestas eran francamente admirables. Algunos eran honestos y decían simplemente que no lo conocían o que habían, algunos escritores digo, que no lo conocían o que les sonaba su nombre pero no lo habían leído nunca, y es el caso de Miguel Delibes, por ejemplo. Castillo Puche disculpaba su desconocimiento aduciendo que por ser un hombre que escribe en yiddish, que es una cultura de segunda categoría, y como él mismo se traducía al inglés, que no había tenido ocasión de conocerlo, a pesar de haber sido corresponsal en Estados Unidos durante muchos años. Quizá la opinión más deliciosa era la de Alfonso Grosso, que confesaba también desconocerlo absolutamente, desconocía hasta el nombre y decía que eso era una demostración palpable de la falta de cultura que había en el país, no de la suya propia, sino la del país. Por otro lado, yo me he preguntado por qué ese desconocimiento. Yo, que he sido muy aficionado siempre a leer libros que se presentan como bestsellers o como novelas sencillas, había leído un par de novelas de él, no más, a pesar de tener otras. Pero yo me preguntaba por qué los escritores y muchos críticos no conocían absolutamente de nada al señor Bashevis Singer. Entonces, creo que he descubierto la solución en las propias declaraciones del novelista yiddish. Él ha dicho que siempre intentó hacer una literatura sencilla y siempre abogó por el placer de leer. Que él quiere que sus novelas las lea todo el mundo, se divierta un rato, lean o escuchen una buena historia y nada más. Entonces, esta es la razón, yo creo, por la que en España no lo había leído ninguno de los profesionales de la lectura. Porque, según parece, la mayor parte de los críticos solo aprecian aquellas novelas no que les producen un placer de lectura, sino aquellas que les obligan a estudiar. Está claro de qué modo ciertos críticos nos han pasado de matute novelistas absolutamente indigestos y, en mi opinión, absolutamente ilegibles, como genios, precisamente porque les obligaban a hacer unos análisis profundísimos, a leer los libros 4 veces y a ofrecer unas soluciones a esas novelas, soluciones que la mayor parte de las veces no estaban en las tales novelas. Entonces, claro, autores que se presentaban con cierta modestia, que contaban historietas de unos polacos que comían patatas y que eran ocasionalmente exterminados por los nazis, entonces esas novelas que leía todo el mundo, que leía la gente común, porque eran en ediciones de bolsillo casi siempre, entonces esas novelas no les interesaban. Y esto, ya digo, pasaba tanto en los escritores como en los propios críticos. Esto, naturalmente, luego se manifiesta mucho en el tipo de novela que existe en España. Es decir, que no existe un tipo de novela como la de Singer. Naturalmente, en los comentarios sobre la concesión del premio Nobel, todos o casi todos han calificado de escritor de segunda categoría, novelista de repuesto para la academia, conocido en su cocina, una literatura menor, estas cosas que se dicen siempre cuando no se ha leído a un autor. A mí me parece un poco triste
y un poco irresponsable este desconocimiento porque condiciona, en cierto modo, la propia actividad literaria de nuestro país. Hay una serie de excelentísimos novelistas extranjeros que pasan por ser de segunda fila, y voy a citar, por ejemplo, al propio Evan Hunter, que desgraciadamente está muy mal traducido, pero que es un novelista muy apreciable. Escritores que pasan como casi de basurero, precisamente por este prurito de analizar demasiado, de buscar, de proponer, como se dice, segundas o terceras lecturas a las novelas. Es una moraleja que yo creo que había que extraer o que sacar de este premio Nobel, que a mí desde hace muchos años me pareció un novelista apasionante, por lo menos apasionante. Quienes fueron mitos literarios y sociológicos de los años 60, una década prodigiosa que para los españoles transcurrió entre paréntesis, empiezan a visitarnos. Uno de los últimos en hacerlo, casi de incógnito, ha sido la norteamericana Susan Sontag, autora de novelas como El benefactor y Estuche de muerte, de ensayos como los agrupados bajo el título genérico de Contra la interpretación, de reportajes periodísticos como este Viaje a Hanoi, de películas más o menos underground y en España todavía por estrenar. Susan, tu infancia y tu adolescencia se repartieron entre California y Arizona, dos regiones americanas que casi son hispanohablantes. ¿Aprendiste algo de español o de chicano entonces o lo aprendiste luego? ¿En qué idioma lees a Ortega y Gasset, autor que citas a menudo en tus obras? L'espagnol était la première langue que j'ai appris et la seule langue. El español es la primera lengua que aprendí y la única que estudié. Siento no poderte contestar en español, pero sí puedo leerlo. Algunos escritores españoles han contado mucho en mi vida. Ortega y Gasset, por ejemplo, a quien por desgracia tuve que leer en inglés, idioma al que está traducida toda su obra. Aparte de Ortega, ¿has frecuentado o frecuentas otros lugares, otros libros, otras imágenes, otros autores de eso que se llama cultura hispánica? Oui, mais la plupart venaient de l'Amérique du Sud. Sobre todo de América del Sur, porque durante los años de la dictadura franquista no nos interesábamos por el arte, la literatura o las ideas procedentes de España. En la cultura española había, claro es, figuras interesantes, pero para nosotros todo terminaba con Lorca, es decir, con la guerra civil. A partir de ese momento, la cultura española fue una cultura en el exilio. Esta visita a España es para mí una experiencia muy interesante. He venido para asistir al estreno de Morir en Madrid. Se trata de un hecho simbólico, pues significa que la guerra civil ha terminado. A cause de la sortie de Mourir à Madrid, parce que ça veut dire pour moi un événement symbolique. De montrer Mourir à Madrid veut dire que la guerre d'Espagne est vraiment finie. Quiere decir que se empieza a vivir en Madrid. Susan, como escritora has hecho de todo, novela, cuento, ensayo, periodismo, guiones de cine. ¿Refleja esta pluralidad de géneros tu manera de aproximarte, de concebir la actividad literaria? ¿No hay un género específico en el que te encuentras más a gusto? Pour moi, c'est des activités très différentes. Para mí es muy diferente escribir una novela o un ensayo y hacer una película. La literatura es obra de la imaginación y yo, desgraciada o afortunadamente, tengo siempre muchas ideas, ideas que intento dejar a un lado para dar rienda suelta a la imaginación. Y ello porque me parece que entre las ideas y la imaginación se establece siempre una relación conflictiva.
laisser l'imagination libre, parce que les deux choses sont un peu en conflit, je crois, les idées et l'imagination. En tu obra hay varias obsesiones que asoman una y otra vez como sueños o casi como pesadillas. Por ejemplo, la idea de modernidad. ¿Podrías aclararnos lo que incluyes bajo este concepto y las razones de tu interés por él? Oui, dans un sens, c'est vrai, sûrement dans les essais, c'est l'idée de la modernité, parce que ça veut dire que nous... Hasta cierto punto es verdad. En los ensayos asoma el concepto de modernidad porque vivimos en un mundo tremendamente complicado y muy difícil de entender, lo que cabe resumir perfectamente a través de la idea de la modernidad. El mundo actual está lleno de contradicciones y en cada uno de mis ensayos, probablemente, me he esforzado por captar alguna de esas contradicciones. Creo que la situación actual es profundamente contradictoria. Vivimos al final de algo y asistimos al nacimiento de otra cosa. Se trata de un viraje decisivo en lo tocante a la cultura. Y no me refiero al modernismo únicamente en su acepción vanguardista. Este concepto me parece superado. La vanguardia es una idea excesivamente optimista. Otra de tus obsesiones es la relación entre las ideas morales y las estéticas, o mejor dicho, la antirrelación, porque tú eres una defensora de la autonomía de lo estético frente a lo moral, ¿no es cierto? Oui, mais je suis toujours... j'ai une maladie de la contradiction, c'est-à-dire quand je vois... Sí, pero yo tengo la enfermedad de la contradicción. O sea, cuando todo el mundo se vuelve moralista, me entran ganas de jugar a la esteta, y cuando la gente se hace esteta, yo me vuelvo moralista. Ahí se manifiestan dos de los principales aspectos de mi carácter, que es fundamentalmente contradictorio. El esteticismo, por una parte, excluye la formulación de un juicio moral, pero este excluye a su vez la posibilidad de una autonomía estética. Repito que se trata de una contradicción muy profunda, a la que sin embargo no quiero renunciar. L'idée de l'autonomie esthétique, c'est une vraie contradiction, et je ne veux pas abandonner ni l'un ni l'autre. En tu ensayo sobre el estilo mantenías que una obra de arte, en tanto que obra de arte y cualesquiera que sean las intenciones del artista, no puede defender absolutamente nada. ¿No es esto lo mismo que decía Oscar Wilde en el prólogo a El retrato de Dorian Gray y Ortega en la deshumanización del arte, o tú lo dices de distinta manera y desde otras perspectivas? No, mais j'ai cité, comme tu dis, j'ai cité Wilde, j'ai cité Ortega. Ortega est un cas un peu plus... Yo misma, en efecto, he citado a Wilde y a Ortega y Gasset, aunque lo relativo a este último sea algo más complicado. Ahí, en esas citas, asoma el aspecto estetizante de mi carácter. Creo que la obra de arte debe ser autónoma. Hay que habilitar un hueco para algo que esté más allá de lo moral. En nuestra sociedad se manifiestan dos tendencias al respecto. Por una parte, la mentalidad moralista, que es muy acusada y casi siempre muy represiva, aunque no en todos los casos. Por eso hay que atacar esa mentalidad. Pero también hay una segunda tendencia, el esteticismo, atizado cada vez con más fuerza por la sociedad de consumo. Consiste esa tendencia en aceptarlo todo, en sostener que cualquier producto es bueno, que no hace falta juzgarlo. Se trata de una actitud que sirve a los intereses de la sociedad de la abundancia, dicho sea en el sentido más nihilista de la expresión. Y ese es un resultado que no habían previsto Oscar Wilde ni Ortega. C'est pas une idée prévue, c'est pas un résultat prévu ni par Oscar Wilde ni par Ortega y Gasset. La frase tuya que cité antes debe entenderse como una descalificación a rajatabla de la polémica, hoy casi camp, que en su día atizaran Sartre y otros muchos en torno al compromiso, al engagement estético. ¿Qué opinas de aquello? L'idée de Camp, c'est l'idée d'un pluralisme. C'est l'idée qu'on peut avoir un regard ironique. El concepto de lo camp es pluralista. Estriba en creer que cabe dirigir una mirada irónica a las cosas, una mirada que sobrepase los sencillos criterios del orden moralista. Pero, al mismo tiempo, no creo que el concepto de lo camp excluya el compromiso.
En la sensibilidad camp subyace como valor sumergido un espíritu crítico que se manifiesta, por ejemplo, en la burla de los estereotipos sexuales, en la desmitificación de lo que podríamos llamar sexismo, de la misma forma que decimos racismo. Lo que es irónico nunca carece por completo de raíces morales. Y no olvidemos que la sensibilidad de cada época cambia con el paso del tiempo. No es lo mismo apoyar determinados valores hace 10 o 20 años que apoyarlos ahora. No existe ningún valor absoluto, exceptuando quizá el del pluralismo, que estriba en la coexistencia dentro de una determinada sociedad de diferentes caminos y puntos de vista. De soutenir certaines valeurs il y a 10 ans ou 20 ans, ou de les soutenir maintenant, ça a un autre poids. Il faut regarder autour de soi. Il n'y a pas de valeurs absolues, sauf la valeur peut-être de pluralisme. Ça, je crois, c'est une vraie valeur, d'avoir plusieurs voix dans une société, plusieurs points de vue. En tu trabajo polémico sobre la cineasta nazi Leni Riefenstahl, sostenías que en sus obras, en obras como Olimpiada y El triunfo de la voluntad, el contenido jugaba un papel puramente formal. ¿No crees que esta es también la clave de algunos escritores supuestamente fascistas como Céline de la Rochelle, Brasillac, Knut Hamsun y desde luego Erra Paun? No, je pense que ce jugement est un peu trop cru. Ese juicio me parece demasiado drástico. Lo formulé en un ensayo escrito hace bastante tiempo. Quería explicar el funcionamiento del contenido, que muchas veces juega un papel puramente formal. Pero no creo que esté ahí la clave del arte fascista. La clave del arte fascista reside en la estetización de lo político, tal como dijo una vez Walter Benjamin. L'esthétisation des choses politiques, comme Walter Benjamin a dit autrefois. Ha dicho que el fascismo es una estetización de la vida política. ¿Tú firmarías esta definición? Por supuesto. ¿Por qué la estética comunista arroja siempre resultados ramplones, a diferencia de lo que en ciertos casos sucede o ha sucedido con la estética fascista? Proprement dit, je ne pense pas qu'il y ait une esthétique communiste, sauf dans le sens que ça devient fasciste. No creo en la existencia de una estética comunista, excepto en aquellos casos en que deriva a estética fascista. Pienso, por ejemplo, en Alejandro Nevsky, una película rodada por Eisenstein en plena época stalinista. El resultado fue eso, una obra fascista. Me parece que el comunismo nunca ha producido una estética, lo cual resulta muy revelador porque el comunismo entraña una forma de pensar drásticamente moralista y, por lo tanto, excluyente de todo lo que parezca autonomía estética. Lo demuestra el caso de China, donde no cabe la menor posibilidad de que se produzca una obra estéticamente autónoma. En el fascismo, por el contrario, actúa una poderosa tendencia estetizante. Este aspecto estético del fascismo constituye uno de sus principales atractivos. Otra idea clave sobre el estilo dice que los enfoques formalistas e historicistas del arte no se oponen entre sí, sino que se complementan y son recíprocamente indispensables. Con ello pones el dedo o la pluma en otra de las grandes llagas abiertas por el pensamiento contemporáneo. ¿Podrías explicarnos o recordarnos tu posición al respecto? Si tu veux, ça, c'est tout mon effort de réconcilier les deux choses. C'est un travail. Me esfuerzo por reconciliar ambas cosas. Se trata de una búsqueda que para mí no ha terminado. Estoy absolutamente convencida de que la óptica historicista a machamartillo adolece de excesivas limitaciones, pero cabe mover el mismo reproche a la óptica exclusivamente formalista. Ese es posiblemente el mayor límite de las actuales tendencias de la crítica francesa, que son completamente formalistas. Por ahí no se llega a ninguna parte. Es preciso situar la obra de arte en su contexto histórico. No podemos prescindir del pasado, pero tampoco olvidar que el arte tiene valores que escapan a la historia. Lo que personalmente me interesa es reconciliar ambas tendencias, y eso es lo que me propongo en cada uno de mis artículos y argumentos, avanzar en esa dirección. De l'art pour nous, c'est aussi un valeur qui échappe l'histoire. Mais c'est exactement l'effort de réconcilier deux choses
qui m'intéresse, que j'essaie dans chaque article, dans chaque argument critique, d'avancer cette possibilité. Tú has escrito también la frase «soy incapaz de apoyar cualquier concepto de inteligencia que se proponga acabar con la historia». Lo decías pensando en el estructuralismo y concretamente en Lévi-Strauss. ¿No se contradice esto en cierto sentido con tus ideas estéticas, que son al fin y al cabo, y jugando la redundancia, estetizantes y en cuanto tal ahistóricas? C'est exactement la limite de cette pensée. C'est-à-dire, le structuralisme est toujours possible. Ahí reside precisamente la limitación de dicho método de pensamiento. El estructuralismo es siempre posible, pero parcial. En la cultura de hoy, todo nos empuja a prescindir de la historia. Se nos brinda una cultura instantánea que cada día se rehace. La televisión, por ejemplo. Miramos algo en la pantalla, interesante o no, no es eso lo que ahora me importa. Y un momento después, ese algo queda anulado por las imágenes sucesivas. Quiero decir que en todo momento se nos empuja a olvidar la historia, el pasado. Por ello, insistir en el aspecto histórico de todo lo que hacemos o pensamos equivale a nadar contra la corriente mayoritaria de nuestra sociedad. Insister sur l'élément historique de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense, et d'aller contre les courants contemporains, les courants les plus larges de notre société. El hecho de alzarte en armas contra la interpretación significa que no aceptas la posibilidad de que en una obra literaria coexistan varios niveles de lectura diferentes, inclusive contradictorios y buscados adrede por el autor. En otras palabras, no existe lo que los italianos han llamado ópera aperta. No, pour moi, l'œuvre est ouverte, absolument. No, para mí la obra tiene que ser abierta. Mi crítica de la interpretación se refiere a la pretensión de quienes asignan a la obra artística un significado y la reducen a vehículo de un determinado mensaje. Creo que cualquier obra de arte o argumento pueden utilizarse de formas diferentes y es necesario respetar este pluralismo y también la superficie de la obra. No hay que reducirla ni a su contenido ni a su argumento. En una entrevista publicada por la revista de Occidente, decías que todo defensor contemporáneo de la civilización debe darse cuenta, aunque no creo que sirva de ayuda repetirlo muy a menudo, de que esta civilización tan dominada ya por la barbarie está llegando a su fin y nada de lo que hagamos podrá devolverla su antigua configuración. Por lo tanto, en la cultura de transición a la que podemos intentar dar algún sentido si luchamos contra los dos males que nos aquejan, la hiperestesia y la pasividad, ninguna posición puede resultar cómoda ni debe sostenerse incondicionalmente. ¿En qué sentido son la hiperestesia y la pasividad los dos factores más nocivos en la trama de lo contemporáneo? Tu l'as résumé mieux que je peux parce que tu le lis et voilà, je trouve plus facile d'écrire. Lo has resumido mejor de lo que podía haberlo hecho yo, porque tú lo dices mientras yo encuentro más cómodo escribirlo. Para mí siempre es más fácil escribir de forma inteligente que hablar inteligentemente. Lo que quiero decir es que vivimos en el seno de una civilización donde por una parte y de diferentes formas se nos acostumbra a la idea de una catástrofe permanente, violencia, histerismo, y por otra se nos anima implícitamente a no hacer nada. O sea, nos sentimos impotentes frente a la inminencia de esa catástrofe, de ese final absoluto. Il y a des idées hystériques. Nous vivons avec les idées hystériques dans cette société où tout doit être poussé jusqu'au bout. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, nous sommes encouragés implicitement de ne rien faire. C'est-à-dire, avec cette image de la catastrophe et de la fin de tout, on a l'impression d'être complètement impuissant. Encore une fois, la télé est aussi un instrument très puissant. También en lo tocante a este proceso cuenta mucho la televisión, y no porque sea una de sus causas, sino porque lo expresa a la perfección. Alors, je pense qu'avec l'intelligence,
Creo que deberíamos utilizar la inteligencia para limitar la histeria y para convencer a la gente de que es posible intervenir y modificar la situación. Ambas acciones son complementarias. No se puede ser optimista a ciegas. En même temps, on ne peut pas être optimiste dans une façon stupide. Pour cette raison, j'ai dit il faut se rendre compte que nous sommes dans une situation qui n'est pas très promettant. Hay que comprender que nos encontramos en una situación muy poco prometedora, en la cual las fuerzas de la barbarie son más potentes que las de la civilización. Debemos convencernos de que las cosas pueden ser aún más inquietantes. Generalmente se cree que las cosas van muy mal y no pueden ir peor, pero a mí me parece que sí, que podrían ser peores. Susan, tú pareces muy interesada por ese vicio tan americano que es la cultura de la imagen. Has escrito un libro sobre la fotografía, que por cierto se dispone a publicar en España, me parece que Barral, o no sé si Barral o Seis Barral. Y has escrito también sobre Leni Riefenstahl, como decíamos antes. ¿Se debe este interés a la posibilidad de conciliar por medio de la imagen la tradicional oposición entre cultura elitista y cultura popular, oposición que también parece preocuparte mucho? En cierto sentido sí, porque la cultura de la imagen rompe ese tipo de barreras. Pero en mi libro sobre la fotografía me intereso sobre todo por la cuestión de la cultura propiamente dicha. Creo que la imagen ocupa ahora el epicentro de la cultura. Sería ridículo afirmar que el libro ha muerto, pero es verdad que la mayor parte de la gente contempla la vida moderna y la historia a través de imágenes. Dicho de otra forma, la imagen es el nervio central de nuestra sociedad. À travers l'image. Alors on met le point sur le nerf central de notre société, de notre conscience quand on parle de l'image. Aquí no hemos visto tus películas y yo tampoco las he visto fuera. ¿Cómo son? ¿Muy bergmanianas, quizá? No. Porque están rodadas en Suecia, tú has escrito un ensayo sobre Bergman, lo cual, por cierto, llama bastante la atención porque Bergman es un autor bastante misógino, como lo era su compatriota Strindberg, y en cambio tú has sido siempre una valedora de la condición femenina. Yo no creo que mis películas sean bergmanianas, aunque indudablemente presentan cierto aspecto sueco por los actores suecos que trabajan en ellas. La cultura sueca es muy vigorosa, pero yo no la he recibido a través de Bergman, sino viviendo en Suecia durante 2 años. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, te confesaré que, como feminista militante, me disgusta el carácter misógino de los escritores, artistas y pensadores, pero intento olvidarme de ello y buscar lo que tienen que decir. Si je refuse de m'intéresser dans les auteurs des artistes ou des penseurs misogynes, j'exclus la plupart des penseurs, des artistes, etc. Ça me déplaît énormément, mais j'essaie de mettre ça un peu à côté et voir ce qu'ils ont à dire à part ça. Insistiendo precisamente en esto, tú provienes del cogollo de la llamada cultura patriarcal. Has estudiado, por ejemplo, en la Universidad de Harvard. Y no solo tú, sino también la mayor parte de las cabezas pensantes del feminismo provienen forzosamente de esa cultura. ¿Cómo se resuelve la contradicción? ¿No implica esta contradicción una grave carencia de raíces y de tradiciones en el movimiento feminista? Mais je pense qu'il y a une seule culture, c'est-à-dire c'est une culture dominée. Creo que existe un solo tipo de cultura y que está dominado por los hombres, que disfrutan de un derecho a la palabra muy superior del que se concede a las mujeres. Pero no me gusta insistir en el tema de las culturas separadas. Es evidente que para adquirir una cultura o aprender un oficio, no tengo más remedio que acudir a las instituciones regidas por los hombres, y eso porque no hay otras. Ahora bien, tampoco creo que haya en todo esto una contradicción inevitable. No deseo la existencia de una cultura separada. Quiero una cultura en la que no se excluya a la mujer y en la que se le permita a esta jugar un papel al 50%. Eso no significa que, en mi opinión, la cultura esté contaminada por el simple hecho de ser una cultura masculina. Aspiro a trazar mi propio camino entre ambos caminos y a que todas las mujeres puedan hacerlo. Allá por los años 30, Virginia Woolf, diciéndolo a la española, decía que el movimiento por la emancipación femenina era una lucha contra el fascismo. ¿Estás o sigues estando de acuerdo? Ça, c'est une très jolie phrase démagogique.
Ça m'attire beaucoup, mais je pense, au fond, c'est pas vrai, parce que ce n'est pas que le fascisme. Esa es una bonita frase demagógica que me atrae mucho, pero en el fondo no responde a la verdad. No solo es patriarcal el fascismo, toda nuestra cultura, todas las culturas de la historia son más o menos patriarcales. La cultura y la ideología fascista son especialmente misóginas y patriarcales, pero esto es algo que en menor medida también existe en el seno de las restantes ideologías políticas. El fascismo lleva la misoginia al límite, pero no hay entre fascistas y antifascistas una diferencia fundamental al respecto. ¿Por qué el movimiento feminista hasta ahora no ha sabido liberarse en líneas generales de la retórica del gauchisme? ¿No crees que esto lo trivializa y lo desvirtúa? Ça limite le mouvement, mais je ne pense pas que ça trivialise. C'est une limite parce que c'est finalement pas Seguramente le nécessaire, pone c'est límites là, al movimiento feminista, pero no lo trivializa. La cuestión de la naturaleza no me preocupa. Si se me dice que eso no es natural, que está desvirtuado, el asunto apenas me preocupa. Creo que también se debe ir en contra de la naturaleza. Es el problema de la civilización. No somos naturales ni podemos serlo. Hay que ir más allá. La naturaleza siempre ha sido un argumento en contra de las mujeres. Ya sabes, quedaos en vuestro sitio porque es natural. Yo estoy en contra de la naturaleza. Voy a hacerte una pregunta que te han hecho muchas veces y de la cual probablemente estás harta. Ahí va. ¿Hay alguna relación entre el movimiento de liberación femenina y la lucha de clases? Non, je crois pas. Non, je ne pense pas. Que, évidemment, ces deux luttes peuvent se rejoindre, mais je No, me no méfie creo. beaucoup. Ambas luchas evidentemente pueden coincidir, pero la cosa me da mala espina porque temo que la lucha por la liberación femenina pierda sus perfiles. Son dos batallas diferentes y la entablada por la mujer es para mí la más importante. ¿Y qué es eso del machismo? Palabra que por más esfuerzos que hago yo no consigo entender. No es un flatus vocis, no es una invención del movimiento feminista. Non, le machisme existe, c'est la c'est un slogan si tu veux, mais c'est El le machismo mot qui existe, résume es un toutes eslogan, les attitudes la palabra que resume méprisantes todas la las femme. actitudes despreciativas existe, respecto a la ça mujer. existe très fortement Machismo dans tous les hay pays. en todos los países y también en no escasa medida en c'est España. très fort en Espagne. De ningún modo es C'est una pas invención de la l'invention des mujer, femmes, existe. C'est peut-être une phrase un peu bon marché, mais Dieu sait que ça existe. Dicen que aquí más que en ninguna otra parte, no lo sé. Tal como están las cosas, ¿tú crees que es indispensable que la mujer para realizarse como tal sacrifique su identidad en cuanto individuo autónomo? Non, je pense que quand la femme se réalise, elle arrive à La mujer adquiere su individualidad al realizarse. Tal como están ahora las cosas, no le queda más remedio que sacrificarse. Carece de autonomía. La lucha por su liberación consiste en conseguir esa autonomía al cabo de tantos siglos. C'est pas qu'elle doit se sacrifier, c'est qu'elle peut l'avoir finalement après tous ces siècles. Parece a primera vista que el control de natalidad, la planificación económica, es una condición sine qua non para la emancipación femenina. Pero lo es también en la práctica. Quiero decir, ¿son de hecho más libres las mujeres en aquellas naciones donde existe family planning? Je pense que c'est aussi une précondition de La mujer debe tener el control de su propio cuerpo y de su propia vida como condición previa a la lucha por su liberación. Existen además razones ecológicas para limitar la familia. Es imposible que la liberación femenina se lleve a término en un mundo excesivamente poblado. Tener demasiados hijos es una forma de esclavitud femenina. Entre el feminismo y las actividades reivindicatorias de los homosexuales existen coincidencias y connivencias que sería una hipocresía negar y que tú misma has reconocido en la entrevista de la revista de Occidente. ¿Se trata de un paralelismo casual y provisional o de algo más hondo, más serio? Je pense qu'il y a une coïncidence des deux luttes, mais aussi avec l'expérience, je me Creo que ambas luchas coinciden, pero a la luz de la experiencia desconfío un poco, ya que la homosexualidad masculina es a menudo un centro propagador de machismo, y ello porque excluye totalmente a las mujeres. En teoría cabe pensar que los homosexuales, por constituir una minoría oprimida, podrían apoyar las reivindicaciones del feminismo, pero en la práctica no es seguro que sea así. Los peores machistas se encuentran precisamente entre los homosexuales. Es un poco decepcionante. Parmi les gens le plus machistes, le plus virilisés, qui détestent le plus les femmes, je compte beaucoup d'homosexuels. Alors,
pense que c'est un espoir un peu décevant pour le moment. Mais en principe, il y a certains rapports, bien entendu. Tú fuiste una de las más importantes teóricas de lo camp. ¿Cómo concilias tu interés por la condición femenina y la visión de esa condición que suele dar lo camp, que es irónica, sentimental, cursilona, entrecomillada? Je pense que cette ironie sur les stéréotypes féminines est Creo que la très, ironía sobre los très estereotipos libérateur. femeninos Quand es on muy commence liberadora. à se rigoler, El simple hecho de tomar a broma aux los estereotipos des sexes, sexuales, l'homme el hombre archi superviril viril, o la la mujer femme superfemenina, archi féminine, marca ya un on a déjà une distanciamiento. certaine distance. Il faut détruire tout Hay que ce genre de destruir esos stéréotypes. estereotipos. Moi, je La pense ironía que les no es la gens única ont appris actitud quelque para chose ello, de l'ironie. pero la burla L'ironie, no está de c'est más, ça, ya que la mayor parte de la gente se los toma muy en serio. La risa es un arma. En général, les gens le prennent complètement au sérieux. Et on peut aussi détruire par le rire. Le rire est une arme. Susan, ¿por qué te interesó tanto el movimiento camp? Antes hablabas del pluralismo que aportaba este movimiento en el enfoque de lo artístico y en la manera de manejar el material artístico, pero ¿no hay, además de eso, un interés más profundo por los temas de la muerte y de la resurrección que están, al fin y al cabo, íntima y subrepticiamente ligados a tus novelas? Oui. Premièrement, c'est ce que tu dis, c'est le pluralisme. Sí, en primer lugar lo que tú dices, el pluralismo, y en segundo, un antídoto contra la desesperación, porque yo soy una persona melancólica, a pesar de reírme mucho, y esa sensibilidad irónica sirve para reconciliar los dos aspectos de mi carácter. Debo añadir que en todo caso, y a fin de cuentas, no era un asunto muy importante. Escribí ese ensayo hace mucho tiempo porque veía que la gente no sabía cómo llamar y describir el fenómeno, pero no era algo que naciera del centro de mi sensibilidad. Me limité a percibirlo, a detectarlo. En Estuche de Muerte, en la última página de Estuche de Muerte, hay dos frases que me inquietan. Una dice, la muerte es un exceso de trabajo. La otra, que es la última frase de la novela, añade, Didi, que es el protagonista, percibe al fin el inventario del universo. ¿Pueden servir estas dos frases de epígrafes a tu filosofía del existir y del no existir? ¿Es la vida una búsqueda de ese inventario que solo la muerte abrumadoramente transmite? Ça, c'est très intéressant. J'ai jamais pensé ça, mais je crois que tu as raison. C'est génial. Lo que dices me parece muy interesante. Nunca había pensado en ello, pero creo que tienes razón. Es genial. Comprendo ahora que mi interés por la fotografía responde a los mismos motivos. La fotografía es un sistema para inventariar el mundo y también una imagen de la muerte, porque fija las cosas, es un recuerdo de la muerte, una anticipación de la muerte. Y yo estoy bastante obsesionada por la muerte. C'est un souvenir de la mort, une anticipation de la mort. Moi, je suis assez obsédée par la mort, c'est vrai. En El Benefactor, sigo citándote, escribiste, es una cita un poco larga, los antiguos filósofos estaban en lo cierto alabando las ventajas de la edad. Se tiene menos motivos para sufrir y mayor ocasión para pensar. Para algunos, esta paz resulta del silencio de la necesidad sexual. Para mí, la paz ha venido a través del silencio de los involuntarios impulsos de mis sueños. La dolorosa diferencia entre mis sueños y mi vida consciente no ha sido resuelta, pues puedo todavía recordar esta diferencia y atestiguarla. Pero la edad la ha calmado y suavizado. Sin un largo futuro ante mí, puedo mirar hacia atrás. Y ahora mi pasado, en su totalidad, sueños y vida consciente, se me presentan como una fantasía. Este libro apareció en 1963 y, por lo tanto, por motivos de edad, no podía ser entonces esta una reflexión autobiográfica. Lo es ahora, 15 años después. J'avais 30 ans quand j'ai publié ce roman. Tenía Maintenant, 30 j'ai años cuando 45 publiqué esa novela. Ahora me siento más joven que entonces, a pesar de que he cumplido los 45. Como si estuviese en la primavera y no en el otoño de la vida. Con el paso de los años y la experiencia me he ido haciendo más joven. Lo que dices quizá fuera verdad en aquella época, pero no lo es ahora. En 1975 dijiste que estabas desbrozando el camino de una tercera novela. ¿Cómo va esa novela? ¿Tienes mucho kilometraje recorrido? Oui, encore, il y a un long parcours parce que Me falta bastante para terminarla, porque la interrumpí para escribir mi ensayo sobre la fotografía
un librito sobre el concepto de enfermedad y algunas novelas cortas. Calculo que me queda un año de trabajo, porque una tercera novela es por definición algo bastante serio. Tiene que superar a las otras dos. Ahora pienso consagrar todo mi tiempo a esta novela. C'était une année de plusieurs livres et maintenant je me consacre totalement au roman. En castellano decimos, a la tercera va la vencida. Al comienzo del Benefactor hay dos citas. Una, de Baudelaire, dice: en cuanto al sueño, la siniestra aventura de cada noche, puede observarse que los hombres se dirigen a sus lechos cada día con una audacia que estaría más allá de toda comprensión si no supiéramos que es resultado de su ignorancia del peligro. La otra cita es de Quincy y dice: si algo estuviera equivocado, hagamos responsable al sueño. El sueño es una ley en sí misma. Se bate contra un arco iris para mostrar o para no mostrar un arco secundario. El sueño conoce mejor y el sueño, lo repito, es la parte responsable. Lo onírico es quizá la clave más crucial de tu obra narrativa. Si la pregunta no te parece impertinente, ¿qué soñaste anoche? Je suis arrivée hier à Madrid, de New York, et je me suis précipitée. Llegué ayer desde Nueva York y lo primero que hice fue precipitarme al Museo del Prado para ver otra vez los cuadros del Bosco. Hace 20 años estuve en Madrid y me pasé 2 días enteros en el Prado. Desde entonces no había vuelto a España porque no quería hacer turismo bajo Franco. Pues bien, aquella noche, hace 20 años, soñé con los cuadros del Bosco. Soñé que estaba dentro de ellos. Y cuando ayer los volví a ver, me pregunté si soñaría otra vez con ellos. Es que hace 20 años esas pinturas me obsesionaban y efectivamente anoche volví a soñar con ellas. Se trataba como entonces de una pesadilla, pero menos dramática. Ahora soy más fuerte que hace 20 años cuando escribí aquella novela. C'était des cauchemars, mais c'était moins pénible. C'était moins pénible. Je suis plus forte maintenant qu'il y a 20 ans, ou même il y a 15 ans quand j'ai écrit ce roman. Una errata, un error, un lapsus lingue, no. José Luis Jover, tu a título personal. Aunque la anécdota ya la tengo contada en otro lugar, la voy a repetir aquí porque es bastante festiva y bastante reveladora de la desidia informativa española en lo que toca al mundo de la cultura. Como todo el mundo sabe, o como saben unos cuantos, el premio Nobel de Literatura de este año se concedió al escritor Isaac Bashevis Singer. Bien o mal concedido el premio, eso es algo que a mí me trae absolutamente sin cuidado. Yo no soy ni irrespetuoso ni respetuoso con el premio Nobel, sino simplemente adopto una postura, una actitud ante él indiferente, yo creo que casi tan indiferente como el propio Beckett cuando se lo concedieron. Y en todo caso, estoy de acuerdo con Henry Miller cuando dice que el premio Nobel para lo único que vale es para embolsarse $165.000, razón por la cual Miller, según tengo entendido, ha tratado de conseguirlo este año a toda costa y sin ningún tipo de disimulos, postura que me parece muy correcta. Pero en fin, esa es otra novela. Lo que yo quería contar es que, como otros años, este también ha sido abundante en artículos, notas, referencias e historietas más o menos faltas de rigor sobre la figura del Nobel 78. En lo que se refiere a la información ha habido para todos los gustos, desde quienes han hecho casi suya la opinión de Miller, según la cual Singer es poco menos que el mejor escritor del mundo, hasta aquellos que desconocían la existencia de este Nobel en términos absolutos. Pero, como siempre, hubo quien superó toda previsión disparatada, de modo que yo no alargo más este largo preámbulo y cuento sin más y lacónicamente la anécdota a la que me referí al principio. En este diccionario, escrito por José Antonio Pérez Rioja, publicado en Tecnos en el año 1977, Diccionario Literario Universal, este señor dice que Singer
Isaac Bashevis nació en 1893 y murió en 1944, con lo cual la Academia Sueca ha concedido el Nobel a un escritor muerto hace 34 años.